Ejercicio número 1 del tema de ciclos termodinámicos. Este es el primer ejercicio que vamos a resolver. Y vamos a comenzar leyendo el enunciado. Y dice que un mol, estos datos son muy importantes. Vamos a poner aquí nuestros datos. Y los datos que nos da el problema, por ejemplo, es que dice que acá hay un mol. Un mol de un gas monoatómico, ¿no? Tenemos un mol. ¿Qué tipo de gas es? Es un gas monoatómico. Esto es bien importante. Bien. Mostrado en la figura, sufre un ciclo termodinámico determinar para cada etapa y todo el ciclo, quiere decir todo el ciclo, esto está mal. El calor. Este es calor, esto es trabajo, esto es energía interna y esto es pues lo que se llama la entalpía. Entonces, para cada ciclo lo que vamos a hacer es pues calcular, ¿no? Lo que nos dice el problema, ¿no? Entonces, lo que vamos a empezar es hacer lo siguiente, ¿no? Si ustedes observan el gráfico, y lo voy a poner acá, ¿no? Aquí está el punto número 1, aquí empieza el ciclo, empieza acá y va hacia el punto 2, ¿Qué tipo de procesos desde el punto 1 hasta el punto 2? Es un proceso, aquí está, ¿no? Esto es un proceso, aquí debería decir adiabático. Luego del punto 2 al punto 3, si ustedes observan, este gráfico es presión versus volumen, ¿no? Y del punto 2 al punto 3, si ustedes pueden observar, la presión se mantiene constante. Por lo tanto, del punto 2 al punto 3 es un proceso isobárico. Y del punto 3 al punto 1, si ustedes observan, el volumen permanece constante. Por lo tanto, sería un proceso isocórico. ¿Ya? Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Hay que identificar qué tipo de procesos están acá en este ciclo termodinámico. ¿Ya? Entonces tenemos tres procesos: proceso adiabático, isobárico, isocórico. ¿No? Segundo, ¿qué tenemos que hacer? Miren, observando el gráfico, miren que acá faltan variables, ¿no? Por ejemplo, en el punto 1 se sabe que su volumen es de 5 litros. Se sabe que su presión en el punto 1 es de 12 atmósferas. En el punto 2 ocurre que no sabemos el volumen, pero sí sabemos que la presión aquí debería ser 3 atmósferas. ¿Ya? Y en el punto 3, aquí sabemos que tiene un volumen de 5 litros y una presión de 3 atmósferas. Entonces lo que voy a hacer es tabularme una tablita que me va a servir bastante para encontrar todas las variables, ¿no? Por ejemplo, en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3, no sé las temperaturas. Entonces, en cada punto, lo que tendríamos que saber es su presión, su volumen y su temperatura, ¿no? Es lo que hay que hacer. Entonces, voy a tabular una tablita. Aquí vamos a hacer una tablita. Vamos a poner acá 1, 2, 3, 4 aquí. Aquí vamos a hacer una tablita. Bueno, disculpa. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no quiero borrar? Bien. Ya. Entonces voy a hacer aquí la tablita porque esto está mal. Agarro acá. Y voy a hacer aquí una tablita. Tablita pequeñita. ¿Cuántas variables son? 4. ¿Ya? Aquí. 3. Aquí sería otra y aquí sería otra. Y aquí esto. Voy a cerrar. Cierro. Listo. Ahora sí, ¿no? En esta tablita lo que voy a anotarme acá es estado. El punto 1, en el punto 2, miren aquí me he olvidado, ¿no? Me falta. Necesito un hito más.
Aquí necesito uno más, ¿no? Son 3 estados. Ahora, en cada estado lo que yo necesito saber es la presión, que se mide en atmósferas, el volumen, que se está midiendo en litros, y la temperatura, que en el sistema internacional se mide en grados Kelvin. ¿Ya? Y miren, que en cada estado voy a anotar lo que ya sé, ¿no? ¿Qué datos tengo? Por ejemplo, en el punto 1 yo sé que acá hay 12 atmósferas. Sé que su volumen es de 5 litros. En el punto 2 no sé, la presión es de 3 atmósferas, su volumen no sé, y la temperatura tampoco. En el punto 3 sé que la presión es de 3 atmósferas y su volumen es de 5, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular las otras variables que me faltan. Miren, aquí falta temperatura, y aquí inclusive falta el volumen. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Voy a calcular, pues, la temperatura en el punto 1. ¿Cómo? ¿Cómo calculo la temperatura en el punto 1? Yo tengo de dato que su presión es de 12 atmósferas, su volumen es de 5 litros, y también sé que es un mol, el número de moles es 1. Entonces, miren, puedo utilizar la ecuación de estado de los gases. Se puede. Presión, volumen, igual a constante universal de los gases, temperatura y número de moles, ¿no? Presión en el punto 1, volumen en el punto 1, constante universal de los gases que es constante, temperatura en el punto 1 y la normal que también es constante, ¿no? Entonces de aquí lo que puedo hacer es despejar la temperatura en el punto 1, que va a ser la presión en el punto 1, volumen en el punto 1 sobre ecuación de los gases por el número de moles, ¿no? La presión en el punto 1, ¿cuánto es? 12 atmósferas por volumen en el punto 1, 5 litros, sobre constante universal de los gases. ¿Cuánto es la constante universal de los gases? Miren, aquí está, ¿no? En el formulario, aquí está, ¿no? La constante universal de los gases, R vale, acá está, ¿no? 0,082. 0,082 atmósfera por litro sobre grado Kelvin por mol. Por el número de moles es un mol, ¿no? Operando, determino que la temperatura en el punto 1 debería ser 731.7 grados Kelvin, ¿no? Y este dato lo voy a anotar acá en mi tabla, ¿no? 731.7 grados Kelvin. ¿Ya? Y lo mismo hago para calcular la temperatura en el punto 3, ¿no? Entonces la temperatura en el punto 3, utilizando la ecuación general de los gases, va a ser igual a ¿qué? Presión en el punto 3, volumen en el punto 3, sobre constante universal de gases por número de moles. ¿Cuánto es la presión en el punto 3? 3 atmósferas. ¿Cuánto es el volumen en el punto 3? 5 litros, sobre constante universal de los gases, 0,082, por el número de moles que es 1. Operando, determino que la temperatura en el punto 3 es de 183 grados Kelvin. ¿Ya? Entonces lo anoto acá, ¿no? 183. Listo. Ahora, ¿cómo calculo ahora en el punto 2 su volumen y su temperatura? Ahí estamos sin problemas, ¿no? El único dato que sabemos es que la presión en el punto 2 es 3 atmósferas. No sabemos el volumen ni tampoco la temperatura, ¿no? Miren que si yo utilizara la ecuación de estado en el punto 2, sé la presión, no sé el volumen, la constante universal de los gases sabemos, el número de moles sabemos, pero tampoco sabemos la temperatura, ¿no? Tenemos dos variables, por lo tanto no podría utilizar esta ecuación, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer? ¿Qué me ayudaría? Lo siguiente, ¿no? Ustedes pueden observar que del punto 1 al punto 2, ¿qué tipo de proceso es? Es un proceso adiabático, ¿ya? Y miren que cuando haya algún proceso adiabático, pueden ustedes hacer el uso de estas fórmulas que están acá. Estas fórmulas son muy
interesantes, ¿no? Las dos primeras que les aconsejo, ¿no? Aquí dice presión inicial por volumen inicial sobre la constante gamma de los gases. Esto es igual, vamos a poner acá, o constante adiabática, perdón, gamma. Esto es igual a presión en el punto 2, volumen en el punto 2, constante adiabática gamma, ¿no? O pueden utilizar la segunda fórmula, que sería temperatura inicial por volumen inicial igual a constante adiabática menos 1, igual a temperatura final, volumen final, y este volumen final está elevado a la constante adiabática menos 1, ¿no? Ahora, miren, yo voy a utilizar esta ecuación de acá, ¿no? Esta de acá, ¿no? Aquí. ¿Qué dice? Presión en el punto 1. Claro, estoy analizando del punto al punto 2. Mi inicio es el punto 1 y mi final es el punto 2, ¿no? Entonces, inicio, presión en el punto 1, volumen en el punto 1, elevado a la constante adiabática, ¿no? Es igual, dice, a la presión en el punto final por el volumen final elevado a la constante adiabática, ¿no? Ahora, si ustedes observan, la presión en el punto 1, ¿cuánto es? 12. El volumen en el punto 1 es 5. La presión en el punto 2 es 3. El volumen en el punto 2, esto es lo que yo quiero calcular. Entonces, lo único que tendría que saber es aquí cuánto es la constante adiabática en este tipo de proceso adiabático que es del punto 1 al punto 2. ¿Cómo sé eso? ¿Ya? Ahora, la constante adiabática, ¿a qué va? Es igual. Capacidad calorífica, presión constante sobre capacidad calorífica, volumen constante, ¿no? Esto lo voy a anotar acá, ¿no? La constante adiabática es igual a la capacidad calorífica, presión constante sobre la capacidad calorífica a volumen constante, ¿ya? ¿Y esto de qué depende? Depende del tipo de gas, ¿no? Recuerden que al inicio del problema me decían que era un gas monoatómico, ¿ya? Entonces, si es un gas monoatómico, ¿a qué es igual la capacidad calorífica a presión constante? Acá está, ¿no? Para un gas monoatómico es igual a ¿qué? 5 medios la constante universal de los gases. Capacidad calorífica volumen constante para un gas monoatómico es 3 medios constante universal de los gases, ¿no? Esto se puede simplificar, el 2 también creo que se va. ¿Y cuánto sería nuestra constante adiabática? Sería simplemente la división entre, bueno, 5 tercios. 5 tercios, ¿a qué es igual? Esto es igual a 1. Esto es igual a 1,67, ¿no? Ahí está. La constante adiabática es igual a 1,67. Y eso lo anoto acá, ¿no? La constante adiabática es igual a 1,67. Ya tengo, ¿no? Y ahora sí puedo calcular, en este caso, el volumen en el punto 2, ¿no? Miren, aquí voy a despejar el volumen en el punto 2, que va a ser presión en el punto 1, volumen en el punto 1 sobre la presión en el punto 2. Y ahora, esto que es un exponente al otro lado, ¿cómo pasa? Como raíz, ¿no? Y aquí me estoy olvidando esto. Raíz 1,67 ¿de quién? Presión en el punto 1, ¿cuánto es? 12 atmósferas por volumen en el punto 1 es 5 litros, y esto está elevado a la 1,67, sobre presión en el punto 2, 3 atmósferas, ¿no? Si ustedes operan esto en la calculadora, les tiene que salir que el volumen en el punto 2 es de 11,47 litros. Ahí está, ¿no? Entonces lo pongo, ¿no? Aquí el volumen en el punto 2, 11,47 litros. Ya. Ahora, ¿cómo calculo la temperatura en el punto 2? Con la ecuación general de los gases, ¿no? R, temperatura en el punto 2, normal, ¿no? Y de aquí despejo la temperatura en el punto 2, que va a ser presión en el punto 2 por volumen en el punto 2 sobre constante universal de los gases por el número de moles. Presión en el punto 2, 3 atmósferas,
volumen en el punto 2, acabamos de calcular, es 11,47, sobre constante universal de los gases, 0,082 por el número de moles, que era 1. Y la temperatura en el punto 2 sale 419,15 grados Kelvin, ¿no? 419,5. Ahí está. Y miren, este es el primer paso. Cuando vean ustedes un ciclo termodinámico, este es un ciclo termodinámico cerrado, tienen que evaluar, ¿no?, en cada punto o en cada estado si están ahí, ¿no?, las tres variables, ¿no?, presión, volumen y temperatura, ¿no? Y hoy calculado. ¿Listo? Bien, ahí no termina, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer simplemente es pues calcular para cada proceso, miren, para cada proceso o cada etapa, ¿qué cosa? El calor, trabajo, energía interna y la entalpía. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Voy a empezar con el primer ciclo. De 1 a 2, ¿qué tipo de proceso es? De 1 a 2 es un proceso adiabático. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, vamos a ver, ¿no? Voy a mi formulario. Para un proceso adiabático, ¿cómo se calcula el calor? Veamos aquí mi formulario. Y el calor en un proceso adiabático, ¿cuánto es? Esto es 0, ¿no? Entonces lo anoto, ¿no? Aquí el calor, de hecho, aquí lo voy a poner con azucito, es igual a 0. ¿Listo? Ahora, el trabajo, ¿cómo se calcula para un proceso adiabático? Trabajo, vamos a verlo en la tablita, en el formulario, y dice que el trabajo, ¿dónde está mi trabajo? Aquí. Proceso adiabático, ¿cómo se calcula el trabajo? Acá está la fórmula, ¿no? El trabajo es igual a presión en el punto, bueno, presión final por volumen final menos presión inicial por volumen inicial, 1 sobre la constante adiabática, ¿no? Entonces hay que copiar, ¿no? Presión 2 volumen final menos presión inicial, volumen inicial, sobre constante adiabática menos 1. ¿No es cierto? No. Esto es 1 menos constante adiabática. Estoy mal. Esto es 1 menos la constante adiabática. Igual, ¿no? Entonces hacemos el cálculo, ¿no? Presión en el punto 2, ¿cuánto es? Por eso me he hecho esta tablita, ¿no? 11,47 por volumen en el punto 2. Ah, no, perdón. Presión en el punto 2 era 3, ¿no? Aquí era 3. 3 por 11,47. Y aquí vendría a ser menos. Presión en el punto 1, ¿cuánto es? 12. Y el volumen en el punto 1 es 5, ¿no? Aquí sería entonces 12 por 5. Sobre 1 menos la constante adiabática que hemos calculado es 1,67. Operando, determino que el trabajo, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería? Operando en la calculadora, nos sale que el trabajo, ahora un detalle más, ¿no? Aquí nos va a salir en unidades de atmósfera litro. ¿Ya? Atmósfera litro. Exactamente. ¿Pero cuánto es esto? Operando en la calculadora. Vamos a calcular. Sale 3 por 12,47 menos 12 por 5 sobre 1 menos 1,60. Sale 38,19. Entra acá, ¿no? 38,19 atmósfera litro, ¿no? Pero el trabajo, recuerden que en el sistema internacional se mide pues en joules, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que recordar? Hay que hacer una conversión, ¿no? Y
realizamos la siguiente, ¿dónde está mi conversión? ¿Dónde está mi tablita de conversión? Debe estar acá en la tablita, vamos a ver. Aquí está, ¿no? Aquí dice que 0,082 atmósfera al litro, 0,082 atmósfera al litro equivale, aquí está, ¿no?, a 8,314 joules atmósfera al litro. Con atmósfera al litro se van y veo que el trabajo es ¿cuánto? ¿Cuánto es el trabajo acá en este proceso? 38.19 por 8.314 dividido entre 0.082. Me sale mi trabajo en unidades de joules, 3.872 joules. ¿Ok? Está bien eso. Bien. Entonces, ¿qué he calculado ya? El calor, el trabajo, ¿no? Y hasta el calor, el trabajo, me falta calcular la energía interna. Entonces, ¿cómo calculo la energía interna? Puedo utilizar fórmulas, ¿no? Mira, aquí está igual. ¿Dónde está? Proceso adiabático. ¿Cómo calculo la energía interna? Aquí creo que no está, ¿no? Esta es la energía interna, pero una manera de calcular la energía interna es utilizando, pues, esto, ¿no? Puedo utilizar estas fórmulas, ¿no? Puedo utilizar la primera ley de la termodinámica o puedo utilizar esta fórmula de acá para energía interna o esta también, ¿no? Tres fórmulas que yo puedo utilizar. Eso depende de cada uno de ustedes, ¿no? Pero yo voy a utilizar la primera ley de la termodinámica que dice: el calor es igual a energía interna menos el trabajo, ¿no? ¿Dónde está? El calor es igual a la energía interna más el trabajo, perdón. Listo. Ahora, ¿qué sabemos, no? De aquí lo que puedo hacer es despejar la energía interna. Va a ser igual al calor menos el trabajo, ¿no? ¿Cuánto es el calor? 0. ¿Cuánto es el trabajo? Hemos calculado, es 3.872 joules, ¿no? Por lo tanto, la energía interna, ¿cuánto es? En este tipo de procesos. Bueno, en este proceso, que es el proceso adiabático, va a ser simplemente menos 3.872 joules, ¿no? Listo. Ya he calculado su calor, su trabajo y su energía interna, ¿no? ¿Qué me falta calcular acá? Lo que es la entalpía. Delta H, que es entalpía, que no lo voy a calcular por factor tiempo. En otro video les voy a explicar cómo calcular la entalpía, ¿no? Entonces ya está para este proceso. Ahora vámonos al proceso 2-3, que sería el proceso. ¿Qué tipo de proceso es de 2 a 3? Miren, de 2 a 3 la presión permanece constante, ¿no? Entonces este es un proceso isobárico, donde la presión permanece constante. Listo. ¿Qué voy a calcular? Primero voy a calcular si yo quiero el trabajo o el calor, depende de mí, ¿no? Voy a calcular el calor. Y el calor para un proceso isobárico, ¿a qué es igual? Entonces me voy a lo que es el proceso isobárico, ¿no? Y el calor, miren, es igual, aquí está, ¿no? La fórmula del calor. El número de moles por capacidad calorífica, presión constante por variación de temperatura, ¿no? Entonces esto voy a copiar, miren. Número de moles, capacidad calorífica, presión constante por variación de temperatura. Ahora, el número de moles, ahí está. Ahora, ¿a qué es igual la capacidad calorífica a presión constante? ¿No? Eso es igual, aquí está, ¿no? Dependiendo al tipo de gas. Si es un gas monoatómico, la capacidad calorífica es 5 medios la constante universal de los gases, ¿no? 5 medios la constante universal de los gases. Por variación de temperatura, ¿no? Temperatura final menos temperatura inicial. Ahora, en el proceso, este proceso que es isobárico, mi
inicio es el punto 2, mi final es el punto 3, entonces sería acá, temperatura en el punto 3 menos la temperatura en el punto 2. Y simplemente operamos, ¿no? El número de moles es 1 por 5 medios por constante universal de los gases. Ahora aquí tú puedes utilizar esto de acá o esto de acá. No yo porque necesito las unidades en Joule, voy a utilizar esto, ¿no? 8,314. Vamos a poner, ¿no? 8,314 es la constante universal de los gases por. Ahora, temperatura en el punto 3. ¿Cuánto es la temperatura en el punto 3? 183. No. Sí. 183 grados Kelvin menos temperatura en el punto 2, 419,5, ¿no? Y listo, ahí determina el calor va a ser igual a cuánto, ¿no? Operando, si yo opero en la calculadora esto, me sale pues que el calor es de cuánto, a ver, ¿cuánto es el calor? Menos 4.917,32 joules, ¿no? Listo. Ahora, voy a calcular el trabajo, ¿no? El trabajo va a ser igual a que me voy a mi formulario. El trabajo para un proceso isobárico es presión, que es presión constante sobre volumen final menos volumen inicial, ¿no? El trabajo. Les hago, ¿no? Presión. Ahora mi inicio, bueno, mi final, ¿quién era? El punto 3, mi inicio es el punto 2, entonces sería volumen en el punto 3 menos volumen en el punto 2. La presión es constante, ¿no? ¿De cuánto es esa presión? De 2 a 3, 3 atmósferas. Por el volumen en el punto 3 menos el volumen en el punto 2. 5 menos 11,47, ¿no? Listo. Ahora, mi trabajo, esto aquí va a ser igual. Si opero en la calculadora, me sale cuánto. Vamos a calcularlo. 47 por 3, ¿no? Me sale menos 19,41 atmósfera litro, ¿no? Y yo no quiero el trabajo en unidades de atmósfera litro, quiero en joules. Entonces la conversión es la siguiente, ¿no? 0,082 atmósferas litro es equivalente a 8,314 joules. Y acá operando ya tengo el trabajo, ¿no? Esto sale a menos 1967,98 joules. ¿Okay? Ese es mi trabajo. Y ahora, ¿cómo calculo la energía interna? Con la primera ley de la termodinámica, ¿no? Energía interna es igual al calor menos el trabajo. ¿Cuánto es el calor? Menos 4.917,32 joules menos. El trabajo también es negativo, ¿no? Menos 1967,98 joules, ¿no? Y determino que aquí la energía interna es ¿cuánto? ¿Cuánto es la energía interna? Es igual a menos 2.950,32 joules. ¿Listo? Entonces, del proceso 2 a 3 ya he calculado su calor, he calculado su trabajo y también he calculado su energía interna. ¿Listo? Ahora me voy a lo que es, aquí no, esto lo voy a usar. Me falta uno. En el proceso 3 a 1, ¿qué tipo de proceso era? De 3 a 1 era un proceso isocórico, que quiere decir a volumen constante. ¿Listo? Entonces simplemente hay que usar fórmulas, ¿no? ¿Cómo calculo el calor para un proceso isocórico? Aquí debe estar.
proceso isocórico, sí, efectivamente a un proceso isocórico, el calor es igual a esto, ¿no? Calor es igual a número de moles, capacidad calorífica, volumen constante por variación de temperatura. Y copiamos. Y el calor es simplemente al número de moles, capacidad calorífica, volumen constante por variación de temperatura. Por lo tanto, el número de moles ya sabemos que es 1. Capacidad calorífica, volumen constante, y eso está en función del tipo de gas. Esto es, dice, 3 medios R, porque es un gas monoatómico, 3 medios R. Por variación de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial, ¿no? De 3 a 1, mi inicio es 3 y mi final es el punto 1. Entonces aquí sería como temperatura en el punto 1 menos temperatura en el punto 3. Y reemplazamos datos, ¿no? 1, 3 medios. Constante universal de los gases, 8,314 joules, ¿no? Por temperatura en el punto 1, 731,7 menos temperatura en el punto 3, ¿cuánto es? 183. Y de acá determino que el calor, ¿cuánto es? ¿No? ¿Cuánto es el calor? El calor es igual a 6.843,84 joules, ¿no? Ahí está el calor, ¿no? Ahora, ¿cómo calculo el trabajo? El trabajo para un proceso isocórico, miren acá, el trabajo es igual a 0. Fácil. Aquí el trabajo, de hecho, le digo 0. Finalmente, energía interna por la primera ley de la termodinámica es igual a calor menos trabajo, ¿no? Calor menos trabajo, ¿no? El calor, ¿cuánto era? 6.843,84 joules menos el trabajo es 0. Entonces, de acá sabemos que la energía interna es de ¿cuánto? 6.843,84 joules. Ahí está. Energía interna, trabajo y calor para el proceso isocórico que va de 3 a 1, ¿no? Ahora un detalle bien importante, ¿no? Cuando el trabajo es positivo, hay trabajos positivos y también hay trabajos negativos. Hay calores positivos y hay calores que también pueden ser negativos, ¿no? Cuando el trabajo es positivo significa que es un trabajo de expansión, ¿ya? Y cuando es un trabajo negativo es un trabajo de compresión. Y el calor, cuando es positivo, quiere decir que está liberando calor a los alrededores. Y cuando es un calor negativo significa que absorbe calor de los alrededores. ¿Ven? No se asusten si ven trabajos positivos y negativos o calores positivos y negativos.